En la clase del martes llegamos solo a mirar el enunciado de este problema, pero no dio tiempo de resolverlo. El problema dice, es el último de los asignados en la hoja 5. Pero es muy importante porque es un problema de una aplicación. Que involucra poder interpretar algunas cosas. Dice, yo tengo un campo escalar que va de 0,10 por 0,10, sin incluir ni al 0 ni al 10. Va de este producto cartesiano. Sí. Y este producto cartesiano en los reales. Lleva el par XY en el producto XY más 10 por X más 20. De acá, por supuesto, este X es un número real entre 0 y 10. Y es un número real también entre 0 y 10. Por eso estamos en ese cuadrado. Es un cuadrado abierto. Entonces, si uno está en el punto que tiene coordenadas X0 y Y0, la temperatura ahí es X0 por Y0 más 10 por X0 más 20 grados centígrados. Obviamente la ciudad no es un cuadrado, pero eh, digamos, un modelo simplemente. Entonces, fíjense, la primera parte dice, determina los conjuntos de nivel para 10 y para 15. Entonces, en primer lugar, como sabemos, si C es un número real, el conjunto de nivel para C de esta función es el conjunto en el dominio, es decir, en los R2, pero en este caso, en esta región de R2, tal que la imagen de todo elemento en ese conjunto es C. La imagen de C, ese conjunto de nivel. Entonces, particular, si queremos ver qué ocurre con 10 y con 15, tenemos que el conjunto de nivel para 10 es el conjunto de los pares
en el cuadrado, 0,10 al cuadrado, tal que x por y más 10x más 20 es igual a 10. Observen que de ahí se puede despejar con facilidad el valor de y. Le despeja aquí y le queda entonces y es igual a menos 10 sobre x menos 10. Pero lo mismo podemos hacer con 15. Definición, el conjunto de nivel de 15 está formado por todos los pares dentro del cuadrado 0,10 por 0,10 abierto, y sin la frontera. Tal que x por y más 10x 20 es igual a 15. Ahora, de esa expresión es fácil despejar y. Él tiene esto es igual a 15. Todo, sí. Y solo sí. Y no, no, o sea, x por y es 15 menos 20 menos 10x. Ahora divide para x. Tiene menos 5. Aquí le queda menos 5 entre x. Y aquí le queda menos 10. Entonces, es para que vieran cómo había hecho el de arriba también. Detalle, por si hacía falta. Estos son los conjuntos de nivel de esas dos constantes. Piense qué clase de curvas son. Bueno, ¿qué curvas tenemos ahí? No, está conectado. Así que sí. No, escuchan. Sí, sí. Profe, Mm. ¿Qué figuras son? ¿Qué curvas son esas?
¿Son hipérbolas? Esta, la primera, por ejemplo, perfecto, son hipérbolas, pero esta que es y igual a -10 sobre x menos 10. A menos qué forma tiene. Ya, ¿quién dijo que eran hipérbolas? María Encalada. Sí, más o menos tiene esta forma. Primero están desplazadas hacia abajo. A 10. Segundo, em, recuerden este coeficiente acá. Em, Aparte de decirnos si la rama de la izquierda está por debajo o por encima de este eje. Em, Nos dice también qué tan cerradas son las ramas, ¿no? Entonces, em, esto, eh, es -1, cero. Así. Sí, y sí, sería en principio este hipérbol. Pero, fíjense, esta función está definida solo para valores de x que están entre 0 y 10 y valores de y que están entre 0 y 10. Aquí la gráfica de esto me integra mejor porque, perdón, yo a veces dibujando no soy muy habilidoso. La cuestión de pulsos. Y este era -5 entre x. Las borré sin querer. Eh, 10, 1, 15, x, -5 entre x.
Bueno, estas son las gráficas de esas dos líneas, de esas dos curvas de nivel, de esos dos puntos de nivel. Entonces, fíjense, eh, em, estas son las puntos de nivel. El azul corresponde a 10 grados y el rojo corresponde a los 15. Em, Sin embargo, piensa que ninguno de estas curvas de nivel interseca la región 0,10 por 0,10. Entonces, em, ya, un poco lento. Dos, tres noches. Calificando, por cierto, hay un par de cosas que les quería comentar de los deberes, pero lo haremos luego de terminar esto. Fíjense que al hacer la gráfica, notamos que estas curvas no intersectan. Y tendría que abrir un poco más la gráfica para mirar bien eso. Bravo. Vamos a ponerlo de nuevo, pero un poco más grande, de manera que se vea la región 0,10 por 0,10. Región 0,10 por 0,10 es esta que tenemos aquí. Eso que está ahí es Quito. Esta es la curva de nivel correspondiente a 10. Bien, sí, ¿no? Y esta roja es el conjunto de nivel correspondiente a 15. Fíjense que esto nos está diciendo que ninguna de esas curvas al tocar, al intersecar la región 0,10 por 0,10, nos dice que en Quito no hay lugares con esa temperatura, porque todos los puntos en estas curvas tienen las temperaturas indicadas. ¿Mm? Y dentro del cuadrado no hay puntos que tengan esa temperatura porque esas curvas no intersecan al cuadrado en ninguna parte.
Sí. Luego, dice, determine la región de Quito que tiene una temperatura de 20 grados. Para determinar esto, ¿qué tenemos que hacer? A ver, aló. ¿Dónde tendríamos 20 grados? A ver, En ningún lado. ¿por qué? ¿Cómo determinamos la región donde tenemos 20 grados? Reemplazamos los 20 en la ecuación. Da vacío. Para encontrar los 2 millones. La región con 20 grados, lo que tenemos que hacer es determinar este conjunto. Esta es la temperatura, dado el par XY, e igualamos esa temperatura a 20. Entonces aquí 20 menos 20 nos da 0. Este lado queda XY más 10X 0. Entonces son los pares. Esa región está formada por los pares, tales que X por Y más 10 es 0. Pero resulta que tanto X como Y son positivos. Entonces, este producto no puede ser 0. De manera que esto nos está diciendo que en Quito no hay lugares tampoco donde la temperatura es de 20 grados centígrados. No hay ningún lugar donde la temperatura sea de 20 grados centígrados. Lo que les quería comentar brevemente de los deberes. A ver, voy a mostrar algunos. El segundo. En este momento, mientras
mientras abro algunos ejemplos acá. Oh, esto está bien, bien. No son todos, pero sí, un buen número. Y otro. Bueno, me pongo a buscar los ejemplos uno por uno, me va a tardar mucho. Pero lo que les quería comentar, es que en ese deber, la primera pregunta pide graficar alguna superficie. Entonces yo observo que mucha gente, mucha gente puso exactamente las mismas imágenes. No le cambiaron ni siquiera el color, no cambiaron absolutamente nada. Entonces me pregunto por qué mucha gente tiene las mismas imágenes. A ver, yo entiendo que se hagan los gráficos con GeoGebra, pero el problema es que las imágenes tienen el mismo color, tienen la misma perspectiva, están vistas desde la misma dirección y son idénticas. No hay ni siquiera una variación desde el ángulo en que no hay la más mínima variación. Muchas de esas imágenes son iguales, como si alguien las hubiera graficado y luego se las hubiera pasado a los demás. Por supuesto, eh, digamos, en esos casos no mucho lo que puede hacer. Simplemente pedirles que por favor no hagan esas cosas. Eh, Porque en sí mismo eso no es no es una copia. Pero hay un caso que es realmente extremo y es el siguiente. Fíjense, les voy a compartir acá. Les voy a compartir acá un par de deberes. Quiero que los observen con atención. Los que hicieron estos deberes, pues sabrán quiénes son, pero aquí por supuesto no les voy a mostrar los nombres. Miren este. ¿No? Tenemos. Ups, no vieron el nombre. Y ahora miren este. Tiene un tachón. A ver si se repite acá también. Idéntico. Entonces hubo dos personas cuyos deberes estaban que están lo suficientemente cerca en la lista como para que yo pudiera darme cuenta de esto. Pero posiblemente haya otros pares así y yo no haya podido notarlo porque, digamos, ya estaba muy lejos. Una vez que había pasado por uno, ya el otro estaba suficientemente lejos como para que yo no me diera cuenta. Este deber es exactamente este otro deber. Ustedes se dan cuenta que son dos archivos diferentes entre los que estoy alternando, ¿no? Pero que son exactamente iguales. La única diferencia está en el nombre. Yo puedo seguir bajando en este, pueden mirar este, pueden darse cuenta que son la misma cosa, misma letra, esa, misma letra.
mismos errores, mismas tachaduras. Lo único que cambia es el nombre arriba de cada una de las hojas. Los dos deberes, por supuesto, tienen cero ahí. Entonces, bueno, yo, más allá de decirles que exponer el caso, demostrarles que ha habido dos deberes exactamente iguales, Inge, buenos días. la misma letra, buenos días, digamos. Disculpe, es que fue mi deber y, o sea, yo lo presté pensando que querían darse una guía o algo así, no que iban a coger y a subir mi mismo deber. Y, o sea, me da rabia porque fue mi esfuerzo. Ya, Y, o sea, yo no, o sea, pues, sé que está enojado y con derecho porque no puede ser que solape tanta vaguería de parte de este estudiante. Y, o sea, estoy en su derecho, pero yo también me siento perjudicada porque yo sí hice mi deber y, o sea, lo presté pensando en claro. que él iba a, no sé, o sea, a guiarse o algo así, porque tal vez no le salían, pero no que iba a subir mi deber. O sea, eso también me parece Mm. muy sinvergüenza de su parte. Ya que se colgó Webex otra vez, no sé por qué se cuelga, para que me oyen. Y entonces no puedo volver a compartir eh, el OneNote. Bueno, yo entendiendo ahora cómo fue la situación, voy a cambiar esa nota. ¿Aló, me escuchan? Sí, jefe. Ok. Le voy a cambiar esa nota. A mí, por supuesto, me extrañaba muchísimo que una persona que participa asiduamente en las clases y que pues siempre eh, sus participaciones son atinadas, eh, era hacer algo así. Entonces, entiendo la explicación y parece, está bien, la encuentro aceptable. No sé, no sean ingenuos, no presten sus cosas porque está visto que no lo pueden hacer. Si de repente quieren estudiar juntos, quieren colaborar entre ustedes haciendo algunas cosas, bueno, háganlo, pero no le pasen a los demás sus tareas porque ya ven lo que algunas personas hacen. Uy, y no dije el nombre de la otra persona tampoco, no es importante, pero ya ven que algunos de sus compañeros pues simplemente ustedes tratan de ayudarlos un poco y ellos se aprovechan de la situación. Entonces, lamentablemente, si quieren ayudar a alguien explicándole algo, trabajando con esa persona, me parece excelente, pero no cometan esta ingenuidad de mandarle a los demás sus tareas
Ok, lo bueno es que como la grabación está en la nube, pues continuó a pesar de que la aplicación estaba colgada. A veces pareciera que cuando paso de compartir una pantalla a otra se cuelga. No sé por qué. Bueno, ya pasado el episodio del plagio descarado en el deber 2, es una tontería, es un punto. Pero el problema no es eso, el problema es la actitud. La persona que hizo eso no terminé. Hablo muy mal de quien copió eso. Yo espero que el estudiante que plagió de esa forma la tarea de su compañera no vaya luego a pedir un punto, 2 puntos, bueno, realmente no. Una décima para probar lo que sé yo, porque obviamente la voluntad de ayudarlo en ese aspecto no la perdió, definitivamente. En fin, por favor, estamos un poco conscientes. Comencemos ahora con la hoja 6, el ejercicio de la hoja 6 es sobre el límite. El primer ejercicio sobre el límite acá, indicado en la hoja, es el ejercicio 4. Y mi costumbre es copiar el enunciado y pegarlo para no tener que escribirlo completo, pero como ocupa bastante en la hoja, no voy a poder hacer. Voy a tener que pegarlo por partes. Vamos a poner aquí que la hoja 6 ya. Ok, ahora sí está todo. Entonces, el ejercicio 4 de la hoja 6, que es el primero con el que vamos a comenzar, comienza con una pequeña explicación. Dice que f es una función que va de un dominio omega contenido en R2 y que se sabe que si el límite cuando x, el par xy tiende al par a b de la función f de xy es L y los límites iterados, primero considerando el límite cuando x tiende a b de f de xy y luego cuando y tiende a b, perdón, y luego tomando el límite de eso cuando x tiende a y el límite iterado, límite cuando x tiende a de f de xy, el límite cuando y tiende a b del límite de x cuando x tiende a de f de xy. Es decir, primero, en el primer caso tomamos el límite primero en y y luego en la expresión resultante tomamos el límite en x. En el segundo caso, tomamos primero el límite en x y en la expresión resultante tomamos el límite en y. Esos son límites iterados. Entonces, lo que sabemos es que de manera similar a la forma en que se usan los límites laterales, sí existe el límite cuando XY tiende a B. Entonces, los límites iterados sí existen, tienen que ser iguales al límite cuando XY tiende a B de la función f de x. Eso es lo que sabemos. Sí, los dos límites iterados eh, existen.
y el límite existe, estos dos límites iterados tienen que ser iguales al límite sin iterar. Entonces, tenemos una parte A, nos da una función g que va de un cierto dominio omega que se especifica más abajo, los reales, un campo escalar, y lleva el par xy en x menos y dividido por x más y. Y por supuesto, en omega necesitamos que x más y sea distinto de cero. Entonces, este omega de acá es R2 menos la recta y igual a menos x. Eso es lo que tenemos ahí. Ese es el dominio. Entonces, queremos verificar que cuando x ya tiende a 0, 0, los límites iterados son distintos y de ahí deducir que g no tiende a ningún límite. Vamos a resolver esta parte primero. Tengo esta región omega y es distinto de menos x. En esa región tengo entonces que de xy es x menos y dividido por x más y. Y quiero ver los límites iterados cuando x y tiende a 0, 0. Es decir, quiero calcular estos límites. Quiero calcular el límite cuando y tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Y quiero ver que eso difiere de este otro límite iterado. Cuando tomo primero el límite en x y luego tomo el límite en y, tengo una cosa y quiero ver que eso es distinto a lo que obtengo cuando tomo primero el límite en y luego el límite en x. Cuando x tiende a 0 acá, pueden darse cuenta que me queda que esto es menos y dividido para y. Menos y sobre y. Es decir, este es el límite cuando y tiende a 0 de menos 1. Así que esto es menos 1. Porque menos 1 es constante. Y no importa a qué tienda y ni cómo, eso va a ser. El límite va a ser lo mismo constante. Acá, en cambio, si primero hago tender y a 0, observen que tengo el límite entonces cuando x tiende a 0 de x dividido para x. Entonces este es el límite cuando x tiende a 0 de 1. Y eso, por supuesto, independientemente de x es 1. Entonces, como los dos límites iterados existen y son diferentes, existen y son distintos, límite cuando x y tiende a 0, 0 del campo escalar x menos y sobre x más y no existe. Porque si este límite existiera, ambos límites iterados tendrían que ser iguales. Por eso digo que los límites iterados se usan de una forma que recuerda a los límites laterales. No ve si coinciden o no coinciden. Si no coinciden, el límite no existe. Luego tenemos esta parte B. La parte B nos da otro campo escalar definido sobre otro dominio omega, distinto al del caso A, eh, que lleva todo par en el dominio en el número real, todo para xy, en el número real x cuadrado dividido para x cuadrado por y cuadrado más x menos y cuadrado. Y aquí lo que requerimos es que eh, x y y, no, el par x y no sea 0, 0. Entonces, vean esto. Con este, no,
Ahora en esta parte, lo que queremos demostrar es que a pesar de que los límites iterados son iguales, la función cuando xy tiende a 0, 0 no tiene ningún límite, es decir, ese límite cuando xy tiende a 0, 0 de g no existe, a pesar de que los límites iterados sí existen y son iguales. Entonces, ese es un ejemplo de que en esta implicación que tenemos al principio del ejercicio no podemos ir en dirección contraria. El límite existe cuando xy tiende a AB. Entonces, los límites iterados van a ser iguales en caso de que exista. Pero si los límites iterados existen y son iguales, eso todavía no garantiza que la función tenga límite cuando xy tiende a b. Sí, observemos en esta parte B. Que, bueno, observemos en esta parte B. Tenemos que g de xy es entonces x cuadrado por y cuadrado dividido para x cuadrado por y cuadrado más x menos y al cuadrado si xy es distinto de 0, 0. Entonces, miramos los límites laterales. Por un lado, perdón, los límites iterados. Los límites laterales no es un concepto que tengamos acá porque los límites laterales en el cálculo en una variable se utilizan porque tenemos dos maneras de aproximarnos a un punto. Una manera es por la izquierda y otro punto, y otra manera es por la derecha. Pero acá tenemos infinitas maneras de acercarnos a un punto en el plano, por ejemplo, porque en primer lugar tenemos un montón de líneas rectas que convergen en ese punto. Tenemos una cantidad infinita de líneas rectas que convergen en ese punto, pero también tenemos un montón de trayectorias infinitas, por supuesto. Trayectorias que podemos utilizar para acercarnos a un punto. Entonces, tenemos infinitas direcciones por las que podemos acercarnos a un punto. Bien, entonces decide que tenemos el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando y tiende a 0, x cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, y cuadrado, más x menos y al cuadrado, y tiende a 0, pues 0 acá, puesto, y aquí tengo 0, y tiende a 0, y aquí tengo x cuadrado. Em, entonces, por supuesto, si yo tomo el límite cuando x tiende a 0 de una función es 0, esto es 0. De manera similar, límite cuando y tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado por y cuadrado más x menos y al cuadrado es el límite cuando y tiende a 0. Acá me queda 0, y eso está dividido por 0 a y cuadrado. Entonces, esto es el límite. Ya, una alarma. Cuando y tiende a 0, de 0. ¿Cuál desde luego es 0? Entonces, tenemos que los dos límites iterados existen y en ambos casos coinciden. Tenemos este límite
Este límite existen los dos y son coincidentes. Ahora, como decía, si uno está en el plano o en el espacio, por ejemplo, en este caso estamos en el plano, existen infinitas maneras, vamos a decir, infinitas trayectorias que podemos usar para acercarnos a un punto A, B. Y para que este límite exista, para que exista límite cuando x, y tiende a B, eh, por ejemplo, este campo de x, y, es necesario que cada trayectoria que nos aproximemos, es necesario que obtengamos el mismo límite, sea cual sea la trayectoria que usemos para aproximarnos a B. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro alguna de estas trayectorias, me da como resultado algo que es distinto a lo que obtuve con los límites laterales, y ya yo puedo decir que ese límite no existe. Entonces, acá, por ejemplo, podemos usar, ya que nos estamos acercando a 0, 0, la trayectoria que va por la línea recta y igual a x. Entonces, acercamos 0, 0 por esta trayectoria. Salió bien. Esa es justamente la recta y igual a x. Entonces, fíjense que por esta trayectoria, alfa de 0 es 0, 0. Así, tenemos que el límite, dándonos por recta a 0, 0. Lo que queremos es encontrar el límite cuando t tiende a 0, f de alfa de t. En alfa de t, x vale t, y vale t. Y evaluamos este campo en esa trayectoria. Tenemos t cuadrado por t cuadrado. Esta es la 4. En el denominador tenemos t cuadrado por t cuadrado otra vez. Esto es x cuadrado, esto es y al cuadrado. Esto es x cuadrado por y cuadrado de nuevo. Y acá tenemos x menos y al cuadrado. Sumo acá, ¿no? Y tenemos t menos t al cuadrado. Entonces podemos observar que este es, ya, ya no escribí límite, escribí límite cuando t tiende a cero. Quito el límite cuando t tiende a cero. Entonces, t a la 4 acá en el numerador, t a la 4 en el denominador, es decir, el límite cuando t tiende a cero de 1.
y eso, por supuesto, es uno. Entonces, fíjense que si este límite existiera, tendría que ser cero, porque los límites laterales son los dos. Disculpen, sigo con la frase de los límites laterales, pero a ver, es una analogía, no son los límites laterales, por supuesto, pero digamos, es el análogo en, en R2. Entonces, si los límites iterados, dado que los límites iterados son ambos ceros, si este límite existiera, tendría que ser cero. Pero eh, el límite es uno. Y esto es diferente de los límites iterados. Así, este límite no existe. Entonces tenemos un caso, estamos viendo acá, al que los límites iterados existen y son iguales, pero el límite no existe. Entonces, en esa dirección no podemos ir. Y finalmente, tenemos otro campo que lleva el par XY en X por seno de uno entre Y, si Y es distinto de cero, y en cero, si Y es igual a cero. Tenemos que verificar que este límite existe, es cero, límite cuando XY tiende a cero, cero del campo que existe y que es cero, pero que los límites iterados son distintos. Entonces, tenemos otro caso más. Fíjense, originalmente lo que estamos diciendo es que si el límite existe, entonces, y los dos límites iterados existen, ellos deben ser iguales al límite. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Porque acá parece que eso falla. Observemos lo siguiente. Tenemos la parte, aquí en la parte C, bien, cuando calculamos los límites iterados, si vemos el límite cuando y tiende a cero, el límite cuando x tiende a cero, el campo E, que es el límite cuando y tiende a cero, el límite cuando x tiende a cero, observemos, de x por seno de uno sobre y es distinto de cero. De, no, x por seno de uno dividido para y. Cuando x tiende a cero, obviamente, esto es cero. Estamos considerando y como una constante. Tenemos el límite cuando y tiende a cero de cero. Y esto, por supuesto, al ser el límite de una constante, es la misma constante, entonces es cero. Ahora, observemos que el límite, cuando x tiende a cero, límite cuando y tiende a cero, es otro límite iterado. Cuando y tiende a cero, seno de uno sobre y no tiende a nada. Lo que hace es oscilar. Ustedes conocen esa función. Entonces, este límite iterado no existe. Porque límite cuando y tiende a cero.
que es, por supuesto, el mismo límite cuando t tiende a infinito, positivo. Eh, Digo, negativo, no importa. Límite cuando t tiende a infinito de seno de t. Y nosotros sabemos que este límite no existe. El límite iterado no existe. Uno existe. El límite cuando y tiende a cero del límite cuando x tiende a cero de g. Pero el otro límite iterado, que es el límite cuando x tiende a cero, del límite cuando y tiende a cero de g, no existe. O sea, uno de los dos límites iterados no existe. No podemos concluir nada sobre el límite. Entonces, em, si existieran los dos y fueran diferentes, uno puede decir que el límite no existe, pero en este caso, pues no podemos decir nada. Fíjense, ocurre cuando tomamos este límite. Cuando y tiende a cero, ciertamente 1/y tiende a infinito, pero es acotado. Seno de 1 entre y tiene valor absoluto menor que 1 para todo y en particular si y tiende a cero. Ese factor está acotado entre -1 y 1, pero este otro factor está tendiendo a cero. Este límite es cero. Entonces, fíjense, tengo eh, este valor absoluto es siempre menor o igual a este valor absoluto. Entonces, cuando x tiende a cero, este valor absoluto tiende a cero también. Y eso hace que este límite sea cero. ¿Ok? Entonces, estamos en un caso en que el límite existe, pero uno de los dos límites iterados no existe. Eh, si uno de los dos límites iterados, perdón, no existe, pues eso no nos permite llegar a ninguna conclusión sobre el límite de la función. Bueno, antes de pasar al otro ejercicio, del sexto, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer una pausa a 8 y 15. Seguimos a las 8 y 20. Yo tengo que ir a buscar una. Sí. Sí, ya seguimos. 5 minutos y continuamos. Dije una preguntita. En la... Ahí donde concluí que el límite de XY con el par 00 es igual a cero, ahí no valdría concluir por lo que en el otro salió diferente, salió que no existe, o sea, no tiene nada que ver. No, justamente eso es lo que quería ilustrar. En este caso, el límite existe, cero. ¿No? Justamente por lo que decía.
el factor seno de 1 entre y es acotado entre -1 y 1. Y el factor x está tendiendo a cero. El valor absoluto del límite, el valor absoluto de x por seno de 1 entre y tiende a cero cuando x tiende a cero. Y eh, usando el valor absoluto y el sándwich, podemos ver que entonces x por seno de 1 entre y es cero, ¿no? Cuando x ya tiende a cero, cero. En este caso el límite existe, pero el resultado que veíamos al principio del ejercicio dice que si el límite existe y los límites iterados existen y son iguales, perdón, y los límites iterados existen los dos, entonces tienen que ser iguales. En este caso no se satisfacen las hipótesis porque hay uno que no existe. Las hipótesis dicen que deben todos existir. Bien. Gracias, sí. De nada. El límite iterado no es eh, simplemente un límite por una trayectoria. Entonces, los límites por las trayectorias sí tienen que existir todos y tienen que coincidir todos. Pero ya aquí tenemos un caso donde el límite existe y uno de los iterados no. Bien. Pero entonces, em, como decía, vamos a parar un momento, tengo que buscar algo. Ya regreso, 5 minutos y seguimos. Continuando. El siguiente problema en la lista es el número 6. Tenemos un campo escalar que va del subconjunto de los pares de R2, donde x cuadrado es distinto de y cuadrado. Claro, porque lleva cada par xy en xy más 1 dividido par x cuadrado menos y cuadrado. Pues necesitamos que x cuadrado sea diferente de y cuadrado. Lo que estamos quitándole al plano son las dos rectas y igual a x y y igual a menos x. Lo que estamos haciendo. Entonces, queremos hallar el límite cuando xy tiende a 1 menos 1 a través de dos trayectorias diferentes. Entonces, primero calculamos el límite cuando xy tiende a 1 menos 1. De el campo F por la trayectoria eh, dada por x igual a t y y igual a menos 1. Si x tiende, perdón, si t tiende a 1 acá, nos estamos acercando al punto 1 menos 1. Y tengo el límite, cuando t tiende a 1, x lo sustituyo por t, y lo sustituyo por menos 1. Entonces, este es el límite cuando t tiende a 1, de 1 menos t por acá. Y aquí tengo t cuadrado menos menos 1 al cuadrado. Es decir, por acá tengo t cuadrado menos 1. Simplemente, ¿qué hago aquí para completar el cálculo de este límite? A ver, si t tiende a 1, 1 menos t va a tender a 0. Y t cuadrado menos 1 va a tender a 0 también. Tengo una pequeña indeterminación ahí que debo resolver. ¿Cómo la resuelvo?
Bueno, Por Hospital. no, no, no. No, no, por lo hospital no, eso es como querer matar un mosquito con un misil atómico. Eh, ¿Quién fue el que dijo el hospital para Podemos escribirle acá abrir el que denominador. participe? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrado. Sí, factoramos. Em, ¿Quién fue el que dijo lo de la diferencia de cuadrados? Guastay. Antes alguien había dicho el hospital, pero no sé quién fue. Herrera dije. No, no escuché. Herrera. Espera. Solo Herrera. Sí, importa, ahí se equivoca. Digamos, el hospital se puede usar, pero es un poco excesivo. O sea, en efecto, lo que vamos a hacer acá es factorar el denominador, que es lo que se suele hacer en estos casos. O sea, acá tenemos, si quieren poner esto como menos t menos 1. Acá cancelamos estos factores. De manera que este es el límite cuando t tiende a 1 de menos 1 dividido para t más 1. Cuando t tiende a 1, t más 1 tiende a 2. Aquí tenemos menos medio. Pero hay otra trayectoria que podemos utilizar para acercarnos a 1 menos 1, que es otra trayectoria que lleva S en el punto S menos S cuadrado. Ahora, usando beta de S igual a S menos S cuadrado. Claro que beta de 1 es el punto al cual nos queremos acercar. Entonces el límite esto que estoy escribiendo yo aquí no está bien, porque este límite justamente es lo que estamos mirando si existe o no. El límite cuando t tiende a 1 de f de alfa de t. Bueno, eso no está bien escrito. Y acá lo que queremos ver es el límite. Cuando s tiende a 1 de f en beta de s. Ahora sí. Entonces, acá tenemos el límite cuando s tiende a 1, x lo sustituyo por s y y lo sustituyo por menos s cuadrado. O sea, aquí tengo s por menos s cuadrado más 1 y en el denominador tengo s, xs, tengo s cuadrado ¿ya? Y a eso le tengo que restar y cuadrado, pero y cuadrado es menos s al cuadrado. Entonces aquí menos s cuadrado al cuadrado. Y tengo entonces el límite cuando s tiende a 1, por acá tengo menos s cubo. Tengo 1 menos s cubo acá. Y en el denominador tengo s cuadrado por acá. Entonces acá tengo menos s cuadrado al cuadrado. Si pongo menos s cuadrado al cuadrado, tengo s a la 4. Entonces aquí tengo s cuadrado menos s a la 4.
Por acá tengo el límite cuando s tiende a 1 de 1 menos s cubo. Y de aquí puedo sacar ese cuadrado, entonces me queda ese cuadrado y aquí me queda 1 menos s al cuadrado también. Entonces, ¿cómo hago la factorización ahora? A ver, ¿cómo factorizo 1 menos s cubo y 1 menos s cuadrado de manera que se me cancele un factor de 1 menos s en el numerador con 1 en el denominador? Vamos a escribirlo así. Ya en el denominador tengo eh, factorizado el factor 1 menos s. Pero ¿cómo saco un factor 1 menos s del numerador? A ver si nos acordamos. Inge, tal vez dividiendo para ese al denominador como al numerador. Para 1 menos s, fíjate, aquí está 1 menos s. O sea, Ah, factorizando también el primer término, o sea, el numerador, con la diferencia de cubos. ¿cómo queda factorizado eso? 1 menos s que Ah, multiplica 1 más s y más s al cuadrado. pero fíjese, sí, sí, es 1 menos s más s. Ya, si yo tenía s menos 1, es 1 más s cuadrado, ¿no? A ver, luego 1 más s cuadrado, menos s, menos s cuadrado, menos s cubo, así. Si tienen dudas, dividan. Eso también puede funcionar. Entonces, acá, ciertamente, pues tenemos un factor que se nos cancela en el numerador con un factor que era justamente el factor conflictivo que se nos cancela en el denominador. Entonces, tenemos el límite cuando s tiende a 1, de 1 más s cuadrado, dividido para s cuadrado. Y aquí no tenemos ningún problema, aquí simplemente tenemos que evaluar este límite, que es 3 dividido para 1. Entonces, este límite es simplemente 3. Entonces, podemos observar que como estos límites no coinciden, todos existen. Sin embargo, estos límites no coinciden. ¿Qué podemos afirmar del límite de la función, del campo? Bueno, hemos dicho que si el límite existe, entonces, límite por las trayectorias, este límite no existe, porque me estoy aproximando por dos trayectorias diferentes, los límites en esas trayectorias existen, y a pesar de eso, esos límites no coinciden. El límite existe, entonces por cualquier trayectoria que yo me acerque, si el límite por esa trayectoria existe, tengo que obtener la misma cosa. Y no es lo que está pasando acá.
Luego teníamos los ejercicios 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11, 12 y 13. Inge, una pregunta. ¿Qué le pasó al término Mm, uno más S del denominador? Uno más ese. Termino uno más ese y le pasó que se me olvidó escribirlo. Ah, Inge, ya. Muchas gracias. Gracias. Medio. A ver, acá. A ver, entonces, ¿de quién hizo la observación del uno más ese? No alcancé a ver quién fue para eso cuenta como exclusión en clase. Lo de dividir, Inge. No pueden hacer. No, que faltaba el uno más ese. No alcancé a ver quién fue. Ah, Sí, Inge, eso cuenta hace como pincha. participación en clase. Ah, pinche. Ok, gracias. Ah, aquí está. Bueno, fíjense, acá tenemos un ejercicio que nos pide determinar el valor de un cierto parámetro para que un campo escalar sea continuo en un cierto punto. Tengo el campo escalar de R2 en R, que vale x cubo más xy cuadrado más 2x cuadrado más 2y cuadrado, dividido para x cuadrado más y cuadrado, si el punto xy es distinto del punto 0, 0. Entonces, fuera del origen tiene este valor. En el origen vale alfa. Piden encontrar alfa, de manera que este campo sea continuo en, en el origen también. ¿Qué significa que un campo escalar sea continuo? A ver, f de xy es continuo. 0, 0, sí. ¿Qué condición tenemos? A ver, ¿cuál es la definición de continuidad? Aló, escúchame. Cuando los puntos de su dominio son similares a los límites, Similares a los límites. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes recuerdan la definición de continuidad para funciones de una variable, para funciones reales de variable real. Eso se acuerdan. Sí se acuerdan. Que el límite de Memoria. x cuando tiende a de mi f de x es igual a mi f de a. El límite, déjame anotar aquí.
nosotros queremos. Que este límite sea igual a f en el punto. La función es continua en un punto, un campo escalar continua en un punto A, siendo A el punto de componentes A1, A2. Sí, el límite cuando x tiende a A de la función f en x es igual a f. La definición es exactamente la misma. En el caso de una variable, normalmente al menos, es la misma que en el caso de una variable real. Entonces, necesitamos varias cosas. Necesitamos que el límite exista y necesitamos que la función esté definida en el punto. Y necesitamos además que la función en el punto valga lo mismo que el límite. En este caso, tenemos que tomar la definición. Debemos calcular primero el límite. Cuando XY tiende a 0, 0, pero no es igual a 0, 0, por supuesto. Entonces, ahí vale la definición para valores de XY diferentes de 0, 0. Tenemos que tomar el límite cuando XY tiende a 0, 0 de esta función. Entonces, ¿cómo calculamos este límite? A ver. Por ¿Podríamos límite. factorar el numerador? No entendí muy bien porque hablaron dos personas al mismo tiempo. ¿Podríamos factorar por agrupación el numerador para que nos quede x cuadrado Ah, más y al cuadrado? X cubo. Em, y tenemos X cubo más y cuadrado. Vamos a agrupar acá. Tenemos 2x cuadrado más y cuadrado. El denominador tenemos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si agrupamos x cubo más xy cuadrado, la podemos tomar como factor común a x. Esto pasa a ser el límite cuando xy tiende a 0, 0 de por aquí. Entonces tenemos x por x cuadrado más y cuadrado. Y por aquí tenemos 2 por x cuadrado más y cuadrado. Y esto nos permite tomar ahora x cuadrado más y cuadrado como factor común. Como expresaba hace un momento, compañero. Entonces, note que aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado por x más 2 que divide a x cuadrado más y cuadrado. Y esto es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x más 2. Se quedó en una forma
realmente sencilla. Cuando XY tiende a 0, 0, ¿cuál es el límite de X más 2? A ver, ese límite no depende de Y, depende solo de X. Entonces, X está tendiendo a 0. ¿Cuál es el resultado? 2. Dijo, guerra, ¿no? Sí. Guerra. Exactamente. Al no depender ese límite de Y, sino solamente de X, si hacemos tender X a 0, X más 2 tiende a 2. Entonces, observen que el límite, cuando XY tiende a 0, 0, del campo f de XY es igual a 2. Sí, para que f sea continuo. Cero, cero debe ser alfa igual a alfa, que como estaba definida la función, 0, 0. A 2. A 2, muy bien. F de 0, 0 tiene que alfa. Y así tenemos em, y así obtenemos nuestro alfa. Ejercicio 10. El 9, 10, 11 y 12. Tenemos que hacer. Acá veo un campo escalar, también más o menos de la forma que nos dieron el del ejercicio 9. Es decir, definido de cierta manera fuera de un punto, en este caso es el campo f de xy igual a 3 por x menos 1 cuadrado por y, más x menos 1 por y cuadrado, más x menos 1 cubo, más y cubo, dividido para x menos 1 cubo más y cubo, si xy es diferente de 1, 0. Porque si xy es 1, 0, entonces el denominador se anula. Y ahí no podemos dividir el campo en esa manera, de esa manera. Y nos dicen que este campo vale 1 si xy es el punto 1, 0. De nuevo tenemos una definición dividida en dos partes. Una parte para valores de xy diferentes de cierto valor que anula el denominador. Y ahora tenemos que esto vale 1. Y en el punto 1, 0, que es donde el denominador se anula. ¿Sí? Nos piden estudiar la continuidad de f en 1, 0. Para estudiar la continuidad de f en 1, 0, ¿qué necesitamos hacer? Pero Si existe el límite cuando f de x tiende a 1,0. tenemos que estudiar si existe el límite. Entonces, supongamos que ese límite debemos primero estudiar y existe límite cuando xy tiende a 1, 0, f de xy. Y si este límite existe, para que f sea continuo en 1, 0, debemos tener, ¿qué cosa? Primero tenemos que ver si el límite existe, pero en el caso de que encontremos que sí existe, ese límite debería ser igual a
1, que es el valor de la función en el punto 1, 0. ¿Sí? Entonces, primero, eh, notemos. Si nosotros tomamos los límites iterados de esta función, primero tomamos el límite cuando x tiende a 0, no a 1 en este caso, a 1, del límite cuando y tiende a 0 de f, obviamente en este caso, pues, x y es distinto del punto 1, 0. Este es el límite cuando x tiende a 1, el límite cuando y tiende a 0 de 3 por x menos 1 al cuadrado por y, más x menos 1 por y al cuadrado, más x menos 1 al cubo, más y cubo. Todo esto dividido para x menos 1 cubo más y cubo. Y tiende a 0, podemos notar que sí, x menos 1 al cubo y después más y. Podemos notar que en todos los términos del numerador aparece y, salvo en el término x menos 1 cubo. Este es el límite. Todos esos términos se anulan, por supuesto. Y este es entonces el límite, cuando x tiende a 1, de x menos 1 cubo dividido para y menos 1 cubo. Así que es el límite cuando x tiende a 1 de 1. Y esto, por supuesto, es 1. Y luego, si vemos el otro límite iterado, sería el límite cuando y tiende a 1. El límite el límite cuando y tiende a 0, perdón. 0. El límite cuando x tiende a 1 de la función 1 y el cuadrado más x menos 1 cubo, y cubo. Ahora tengo y menos 1 cubo más y cubo. Entonces, todos los términos donde aparece x menos 1, por supuesto, aquí se van a anular. Este es el límite cuando y tiende a 0. De este término 0, este término 0, este término 0. Me queda solo el término y cubo y el término y cubo. Entonces, el límite cuando y tiende a 0 de y cubo sobre y cubo. Pero este es el límite cuando y tiende a 0 de 1, y eso es 1. Entonces, los límites iterados, ambos existen y son iguales a 1. Ya sabemos que eso no es garantía de nada. Pero esto nos está diciendo que en caso que el límite exista, si es que el límite de esto existe, como los dos límites iterados existen y valen 1, si es que el límite existe cuando x y tiende a 1, 0, debe ser igual a los límites iterados, debe ser 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con una trayectoria escogida de manera adecuada. Veamos el límite por la trayectoria. Y lleva t el punto t menos 1. Entonces, observemos que el límite
Dice que alfa en 1, 0. Justamente el punto 1, 0 donde queremos mirar el límite. Entonces, lo que debemos hacer es calcular el límite. Cuando t tiende a 1, de f en alfa de t. Entonces, acá, donde sea que aparezca x, yo lo sustituyo por t. Y donde sea que aparezca y, lo sustituyo por t menos 1. Entonces, aquí tengo 3 por t menos 1 al cuadrado. X lo sustituyo por t. Y lo sustituyo por t menos 1. 3 por t menos 1 al cuadrado por t menos 1. Más, de nuevo, tenía x menos 1 por y cuadrado. Entonces esto es t menos 1 por t menos 1 al cuadrado. Sustituyo x por t menos 1. Sustituyo x por t, perdón. Y sustituyo y por t menos 1. Aquí tenía x menos 1 cubo. Entonces esto es t menos 1 cubo. Y aquí tenía y cubo. Entonces esto es, por supuesto, t menos 1 cubo. Denominador. Si tenía x menos 1 al cubo por acá en uno de los términos, al sustituir t igual a x me queda t menos 1 al cubo. Y en el otro término tenía y cubo. Y y lo sustituyo por t menos 1, entonces esto es t menos 1. Fijémonos que, fíjense que en todos los términos del numerador tengo t menos 1 cubo. Este pasa a ser el límite cuando t tiende a 1. Bien, aquí tengo 3t menos 1 cubo, más t menos 1 cubo, más t menos 1 cubo, más t menos 1 cubo. Entonces tengo por acá 5, tengo 3 y son 6. 6 por t menos 1 cubo. Y en el denominador tengo 2 por t menos 1 cubo. Entonces, este es el límite cuando t tiende a 1, por supuesto. Cancelo t menos 1 cubo con t menos 1 cubo. Y lee esta constante de 3. Esto es 3. Entonces, tengo que los límites iterados me indican una cosa, me dicen que si el límite existe tiene que ser 1, pero me estoy aproximando por una trayectoria y en vez de tener el valor 1, tengo un valor diferente. Este último cálculo me está diciendo que si el límite estamos buscando existe, este debería ser 3, porque el límite tiene que ser igual por cualquier trayectoria que me aproxime. Pero esto contradice lo anterior. Y entonces puedo concluir que el límite de esta función x, y tiende a 1, 0 no existe. Y de ahí concluyo, como ese límite no existe, esta función, este campo escalar, no es continuo en 1, 0. Porque el límite no existe y para que sea continuo en un punto, uno necesita que el límite exista y luego al evaluar la función se obtenga el mismo valor. En este caso el límite no existe, por tanto, no puede ser continuo. Bien, ya se nos pasó ya llegamos a las 9, ya tenemos el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Es que tengo clase luego. El martes el siguiente control. Entreguen los ejercicios el próximo martes también. Que le pedí. Y por favor recuerden lo que les dije sobre la copia y sobre el plagio. Tienen que hacer su trabajo por su cuenta. Tienen que ser originales.
Obviamente, si necesitan eh, hacer un gráfico en algún graficador, por ejemplo en GeoGebra, va a lucir muy parecido, pero es muy raro que todo el mundo lo tenga igual. Entonces, traten de darle un poquito de originalidad a sus deberes. Bueno, por hoy es todo. Nos vemos el próximo martes. Que tengan una feliz mañana, un buen fin de semana. Piensas, Inge. Hasta luego.